Hubo un tiempo en que México sonaba distinto. En la banqueta vivían palabras que hoy ya casi no salen solas. Palabras chiquitas, pero rendidoras. Te cuidaban, te apuraban, te regañaban, te hacían reír. Y a veces alcanzaban para contar una escena entera sin explicar nada más. Hoy vamos a escuchar una hora de expresiones mexicanas que dejaron de usarse. Algunas todavía respiran en boca de los abuelos. Otras sobreviven como chispazo cuando uno se golpea con la mesa o recuerda una travesura. Y varias quedaron guardadas en esa memoria que despierta con una canción o el rechinido de una puerta vieja. Quédate por aquí. Al final hay una palabra sorpresa, muy nuestra, muy sabrosa, de esas que antes se decían casi cantando y hoy ya muy pocos reconocen. Aguas. Pocas palabras retratan tan bien la vida diaria de México como esta. Bastaba oír un aguas para hacerse a un lado en la banqueta, quitar la mano del comal, cuidar la cabeza en la azotea o apretar fuerte la bolsa en el camión. Era un aviso corto, urgente, callejero. Servía en la vecindad cuando alguien vaciaba una cubeta desde arriba, en el mercado cuando pasaba un diablo cargado de cajas de jitomate, y en la cocina cuando la olla de frijoles hervía de más. El Diccionario del Español de México la registra como advertencia de cuidado, y la Hemeroteca Nacional deja ver que ya estaba metida en la prensa popular desde hace muchas décadas. En la ciudad y en los pueblos funcionaba igual, aunque el motivo cambiara, porque en un lado te prevenía del pecero y en otro del caballo, la acequia o la batea con agua jabonosa. En los 60 y 70 sonaba mucho en patios de escuela y en calles sin tantos semáforos. Luego siguió viva en los 80 y 90, entre microbuses, partidos de fútbol en la calle y mamás que gritaban desde la puerta, ¡aguas con el coche! Tenía algo muy mexicano. Cuidado, prisa y cariño. Todo junto. Hoy sigue entendida, claro, pero ya no manda tanto como antes. En muchos lugares la reemplazaron el cuidado, el fíjate o el simple gesto de la mano, y aún así basta oírla para que se abra una escena completa, de esas donde el sol pega en el cemento. El bolillo viene en bolsa de papel, y uno todavía alcanza a salvarse de un balde a tiempo. Chanfle. Chanfle ya existía antes de hacerse famosa, pero en México agarró vuelo de verdad cuando la televisión la volvió parte del habla diaria. Después de Chespirito y de aquella película de 1979, la palabra quedó pegada para siempre al humor de barrio y a la sorpresa sin grosería. Era la salida perfecta cuando algo salía mal. Se caía el vaso de Tang, reprobabas geografía, se descompuso la licuadora, se ponchó la bicicleta y de inmediato salía un chanfle que evitaba una palabrota frente a la abuela. En las casas donde se cuidaba mucho la boca, chanfle fue un salvavidas. Suena ligero, pero cumplía una función muy seria, porque dejaba desahogarse sin romper la regla doméstica de no hablar feo en la mesa. También tenía mucho de cancha y de cascarita. En los llanos, en los patios y en las calles cerradas con piedras como portería, se gritaba cuando el balón pegaba en el poste improvisado o cuando alguien fallaba un gol cantado con tenis Panam llenos de tierra. La Real Academia registra la voz como interjección coloquial y en México quedó marcada por el sello de Chespirito. En los 70 y 80 la repetían los niños, los papás, los veladores, los vendedores y hasta el vecino que arreglaba el bocho con un desarmador y un mecate. Hoy todavía provoca una sonrisa, pero ya no suena cotidiana. Cuando aparece, trae consigo el ruido de una televisión encendida desde temprano, un sillón con funda tejida, un vaso de Choco Milk y esa forma antigua de reírse sin necesidad de levantar la voz. Chinelas. Si chanfle servía para la sorpresa, chinelas iba un poquito más allá. Sonaba a disgusto, a asombro, a resignación con picardía. Y en muchas casas fue la versión permitida de una palabra más fuerte que nunca se debía decir frente a los niños. La frase salía sola. Chinelas, ya se fue la luz. Chinelas,
Subió otra vez el precio. Chinelas, se me olvidó el mandado. Y ahí estaba la emoción completa, sin necesidad de explicar nada. En los años 60 y 70, se oía mucho entre adultos mayores, sobre todo en el centro del país. En barrios de la capital, en patios de Puebla, en cocinas de Guanajuato y en sobremesas tapatías, chinelas, era una exclamación limpia, muy útil para la vida diaria. Tenía un tono doméstico. Sonaba entre el vapor del arroz, el olor a jabón zote, el radio prendido con música ranchera y el rechinar del metate en casas donde todavía se hacía salsa a mano. En revistas humorísticas, radionovelas y comedias populares, aparecía de vez en cuando, precisamente porque era una palabra que pasaba bien la censura familiar. Se podía decir delante de la suegra, del maestro, del cura o de la niña que andaba haciendo tarea en la mesa. Con el tiempo fue cediendo terreno. Llegaron otras muletillas, luego palabras más directas. Y chinelas se quedó viviendo en el recuerdo de quienes crecieron con abuelos que sabían enojarse bonito, de esos que regañaban con los ojos, suspiraban hondo y soltaba uno la palabra, casi saboreándola. Ñáñaras. Hay expresiones que se sienten en la piel. Ñáñaras es una de ellas. En México se usó para nombrar ese escalofrío que subía por la espalda, mezcla de miedo, asco y nervio. El Diccionario del Español de México la consigna con ese sentido. Y cualquiera que haya pasado una noche de apagón oyendo historias de aparecidos sabe exactamente de qué se trata. Antes de que existieran tantos efectos especiales y tantos videos en el teléfono, el terror llegaba de otra manera. Llegaba con la voz del tío en la azotea, con la leyenda de la Llorona en el pueblo, con el cuarto del fondo que olía a humedad, con el crujido del catre y con el ladrido del perro a medianoche. En los 80 y 90, la palabra vivió otro momento fuerte. Se oía después de programas de misterio, en reuniones donde alguien contaba lo que vio cerca del panteón, o cuando un primo mayor juraba haber escuchado cadenas en el patio. Me dieron ñáñaras, era una frase redonda. Decía mucho con muy poco, y además tenía música. Se usaba más en el centro y en el sur, aunque se entendía casi en todo el país. Y tenía una gran ventaja, sonaba menos solemne que escalofrío. Y mucho más nuestra, más de plática entre comadres, más de recámara con foco amarillo, más de cobija gruesa y ventana mal cerrada. Hoy todavía se entiende, pero sale menos. La fue arrinconando un lenguaje más parejo, más neutro, y aún así, sigue teniendo fuerza, porque al escucharla vuelven el olor a veladora, el rumor de la lluvia en lámina y ese miedo rico de la infancia, cuando uno quería asustarse tantito. No más, tantito. Sopas. Sopas era una explosión pequeña, una respuesta rápida para la sorpresa, para el reto, para el golpe de realidad que llegaba sin avisar. Se decía en la escuela, en la calle y en el juego. ¡Sopas, ya llegó el maestro! ¡Sopas, sí se armó la reta! ¡Sopas, sí te cacharon! Tenía velocidad, tenía picante y tenía ese sabor de palabra lanzada al aire en plena carrera. En los 70 y 80 era muy común oírla en patios de secundaria, entre chavos que traían peinado con limón o fijador barato, camisa fajada a medias y una mochila que ya pedía descanso. Servía como reacción, pero también como empujón para entrarle a algo. Había incluso variantes. Sopas Perico fue una de las más recordadas por varias generaciones, muy de juego verbal, muy del gusto mexicano por estirar las palabras y volverlas chiste. Suena mucho a cultura popular, a luchas en domingo, a puestos de garnachas junto al cine, a partidos de fútbol en calle cerrada, a historietas dobladas en la bolsa del pantalón y a esa época en que un comentario acertado podía hacer reír a todo el salón. En términos de diccionario, la palabra aparece registrada como interjección coloquial. En la práctica, su casa fue el habla juvenil. Hoy la reemplazan otras expresiones, muchas de internet, otras traídas de series y videos. Pero sopas
sigue guardando el eco de una generación que jugaba encantados, quemados y stop, que se ensuciaba las rodillas y que remataba cada hallazgo con una palabra redonda, breve, muy viva. Simón. Decir Simón era decir sí con estilo, con barrio, con camaradería. Su uso se volvió muy reconocible en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en ambientes urbanos. El Diccionario del Español de México la recoge como afirmación coloquial, y la memoria popular la liga con talleres, pandillas juveniles, sonideros, mercados y conversaciones rápidas donde un sí se quedaba corto. En los 80 y 90 sonaba mucho en la capital y en ciudades del norte. Simón ahorita, Simón jefe, Simón ya quedó. Era la forma de aceptar algo sin sonar tieso, sin ponerse serio de más. Tenía color de calle, de chamarra de mezclilla, de tenis blancos, de boombox al hombro, de colonia popular con partidos nocturnos y de tianguis donde vendían discos pirata, cinturones, casetes grabados y gorras con logos enormes. También cargaba cierta lealtad. Entre amigos, Simón servía para respaldar, para entrarle al plan, para decir, aquí ando. No era igual en todas partes. En algunas zonas del norte y de la frontera se conservó con más continuidad, mezclado con otras formas del habla local, mientras en el centro fue perdiendo espacio frente a expresiones nuevas. Pero su brillo generacional sigue muy claro. Hoy todavía aparece, aunque con menos naturalidad en boca joven. Cuando la suelta alguien de más de 45, el ambiente cambia un poco. De pronto, regresan la grabadora de doble casetera, el olor a Aquanet, la ruta pecera con música a todo volumen y esa complicidad rápida que cabía en una sola palabra. Nel. Nel cortaba la conversación con una precisión envidiable. Breve, firme, casi sonora como un portazo. Era una negativa seca, popular, muy urbana. El Diccionario del Español de México la registra desde hace tiempo, y en la vida real se oía en el regateo del mercado, en el recreo, en la mesa cuando alguien pedía permiso, y en la calle cuando el amigo quería convencerte de ir a otro lado después de la escuela. Nel, podía ir sola o acompañada. Nel, ni hablar. Nel pastel. Aunque esta última ya jalaba la rima y el juego. Lo importante era el golpe. Sonaba menos formal que no y más contundente que un simple luego. En los 80 y 90 fue parte del habla juvenil de muchas ciudades. Se oía arriba de la combi, junto al puesto de revistas, en la fila de las tortillas, en la cancha de básquet de la unidad habitacional y en la tienda donde vendían chicles motita, paletas de cajeta y estampitas para el álbum. Su gracia estaba en el tono. Un Nel podía sonar bromista, coqueto o definitivo, según la cara y el momento. Aunque todavía vive en algunos grupos y regiones, ya perdió mucha presencia frente a un habla más pareja y más influida por lo digital. Antes salía de inmediato, sin filtro, y por eso quedó tan grabada en la memoria de quienes crecieron en años donde la respuesta viajaba sin emojis, sin stickers y sin tanta explicación. ¿Nanay sin él era seco? Nanay tenía otro sabor, más juguetón, más antiguo, casi con sonsonete de mamá o de tía que ya veía venir la petición y la cortaba antes de tiempo. Nanay era negación y burla suave. ¿Me compras un chicle? Nanay. ¿Hoy no hay tarea? Nanay. ¿Me dejas salir al baile? Nanay. Y listo, asunto arreglado. Durante buena parte del siglo XX se oyó mucho en familias del centro del país, sobre todo entre adultos y niños. Luego siguió en las décadas de los 60, 70 y 80, metido en patios, cocinas, escuelas primarias y sobremesas donde el respeto convivía con la carrilla. La expresión tuvo también su versión ampliada, Nana y Cucas, muy recordada por quienes crecieron entre juegos de calle y regaños con cariño. Es una de esas frases que no necesitaban explicación, porque el tono lo decía todo. En radio, teatro popular y televisión cómica, aparecía con frecuencia por una razón simple.
sonaba familiar. Hoy ya casi no la suelta la gente joven. Y cuando aparece, trae consigo una escena muy clara, la de un niño de calcetas caídas pidiendo permiso, la de una mamá con mandil sirviendo sopa aguada, la de una caja de galletas sobre el refrigerador, y la voz tajante pero amorosa que bajaba la petición de golpe. Nanay era eficaz, también musical. Por eso se recuerda tanto, porque forma parte de ese México que sabía negar sin sonar duro, y que tenía un repertorio entero para decir que no, sin romper del todo el buen humor de la casa. Mauser. Vale Mauser fue durante años una forma muy mexicana de decir que algo salió mal, que ya no tenía remedio, o que el problema venía en serio. Sonaba menos brusca que otras variantes más subidas de tono, y por eso se metió a casas, talleres, escuelas y oficinas sin causar tanto escándalo. En los 80 agarró mucha fuerza. Eran años de crisis, de apretarse el cinturón, de reparar en vez de reemplazar, de darle otra vida al televisor, al refrigerador, a la plancha o al Datsun que ya arrancaba de milagro. Cuando algo se descomponía de plano, la frase salía sola. Ya valió Mauser el motor, vale Mauser el examen. Ya valió Mauser la fiesta porque se soltó el aguacero. Servía para la tragedia chiquita y para el desastre grande. En la prensa popular y en la literatura urbana de finales del siglo XX, se encuentra con bastante facilidad. Eso confirma algo que muchos recuerdan sin necesidad de libro, que la expresión estaba vivísima en el habla diaria, sobre todo en la ciudad. Tenía un tono muy de taller y de vecindad. A grasa de coche, a cigarro consumido en cenicero de lata, a radio compartido narrado en AM, a carpeta de vinil y silla tubular. Con los años se volvió menos central, desplazada por fórmulas más fuertes o más neutras, pero al oírla todavía se asoma un México que arreglaba licuadoras con cinta, parchaba llantas, juntaba para la tanda, y sabía resumir la mala suerte en una frase que sonaba resignada, medio enojada, pero siempre muy nuestra. Chahuistle. Pocas expresiones mexicanas tienen una raíz tan clara en la vida del campo. Ya nos cayó el chahuistle. Viene de una palabra de origen náhuatl, ligada a una plaga o enfermedad del maíz, y desde ahí pasó al lenguaje figurado, para nombrar el momento en que llega el problema. Primero fue la milpa, luego fue todo lo demás. En pueblos del centro del país, donde el calendario agrícola marcaba la vida entera, el chahuistl no era metáfora elegante. Era preocupación real, pérdida, susto económico, semanas difíciles. Con el tiempo la frase brincó al habla urbana. Se decía cuando llegaba el director al salón, cuando aparecía la policía en una fiesta improvisada, cuando el papá sorprendía la travesura, o cuando en la oficina caía una revisión que nadie esperaba. La hemeroteca y los diccionarios mexicanos la registran con ese paso del campo a la ciudad. Y ahí se nota algo muy bonito del idioma popular. Lo rural nunca se fue del todo del habla urbana. En los 70 y 80 todavía salía con naturalidad en telenovelas, radionovelas tardías, pláticas de mercado y sobremesas familiares. Decirla era reconocer que el mal momento ya estaba encima, casi como ver venir la nube negra desde la azotea. Hoy ya casi no se oye, sobre todo entre los más jóvenes. Pero cuando alguien la suelta, regresan la tierra mojada, la preocupación por la cosecha, el radio de pilas sobre la mesa y ese puente invisible que unió durante décadas al México campesino con el México de asfalto. Cábula. Cábula tenía un filo suave. No era pleito serio, pero tampoco era simple broma. En México se usó mucho para hablar de la burla insistente, del vacile con mala leche moderada, del compañero que no te soltaba el apodo o te hacía quedar mal frente a los demás. El Diccionario del Español de México la recoge. Y quien estudió en escuelas públicas de los 70 u 80, seguramente la escuchó más de una vez. Ya déjalo, no seas cábula. La frase aparecía en el salón, en la fila, en la cancha y hasta en la oficina cuando alguien seguía picando donde sabía que dolía poquito.
Había cábula entre amigos, claro, pero también entre hermanos, primos y vecinos. Sonaba mucho en barrios donde la convivencia era cercana y nadie pasaba desapercibido. Si te caías, si te gustaba alguien, si llevabas un peinado nuevo o si te cachaban copiando la tarea, la cábula duraba días. La palabra también tiene ecos de teatro de revista, de carpa, de humor popular de mediados del siglo XX. Ese país donde el albur y la carrilla se pulían en la calle, encontró en cábula una manera exacta de nombrar el juego pesado, sin llegar al insulto abierto. Ahora se dicen otras cosas. Bullying, tirar carrilla, molestar, y cada una carga otro peso. Pero cábula tenía su propia textura. Era patio caliente a las 11 de la mañana, bancas de fierro, polvo de gis, risas contenidas y esa sensación tan de la infancia mexicana de que bastaba un error chiquito para convertirte en tema de toda la semana. Talacha. Hacer talacha era trabajarle duro a lo que nadie quería hacer. Lo pesado, lo repetitivo, lo manual, lo que ensucia las manos o cansa la espalda. En talleres mecánicos, en imprentas, en redacciones, en cuadrillas de mantenimiento y hasta en equipos de fútbol se usó mucho. El Diccionario del Español de México la registra con esos sentidos de trabajo rudo o de arreglo. Y por eso la palabra cabe tan bien en la memoria del país que remendaba, componía y seguía adelante. En los 60 y 70 la talacha estaba en todas partes. El señor que enderezaba una salpicadera, el muchacho que lijaba puertas, la costurera que ajustaba bastillas, el electricista que trepaba a revisar un contacto, todos andaban en la talacha. También tenía vida en lo deportivo. En canchas llaneras y en crónicas de fútbol, se hablaba del jugador que hacía la talacha, el que corría, recuperaba y metía el cuerpo aunque no saliera en la foto. La palabra huele a grasa, a thinner, a polvo, a periódico viejo, a soldadura, a pegamento de zapatero y a café recalentado en vaso de unicel. Huele a trabajo verdadero. Con la modernización del lenguaje laboral fue perdiendo lugar. Llegaron otras expresiones más técnicas o más neutras, y talacha se quedó sonando a oficio, a barrio, a gente que sabía resolver con herramienta prestada y mucha maña. Todavía se entiende, sí, pero antes tenía más pecho, más presencia. Bastaba oír "me fui a la talacha" para ver la escena completa, el overol, el sol de mediodía, la bicicleta recargada en la pared, y la certeza de que ese día se iba a sacar el gasto con puro esfuerzo. Mitote. Mitote es una palabra antigua y profundamente mexicana. Viene del náhuatl y en su historia arrastra fiesta, danza, alboroto y con el paso del tiempo, chisme, ruido y desorden. En la vida cotidiana del siglo XX se usó muchísimo. No hagas mitote, ya traen un mitote. ¿Por qué tanto mitote? Servía para señalar escándalo, gritería, discusión o fiesta exagerada, según el tono y el lugar. En los pueblos podía referirse al ruido de una celebración patronal, de una boda larga o de una bronca en la plaza. En la ciudad se oía en vecindades, mercados, camiones y oficinas públicas donde cualquier fila podía convertirse en mitote antes del mediodía. La palabra tiene música popular, de esas que parecen hechas para retumbar en un patio con música, cazuelas, niños corriendo y señoras opinando al mismo tiempo. También tiene un fondo social, porque habla de una convivencia muy cercana, donde todo se oía y todo se comentaba. En crónicas costumbristas, en novelas mexicanas y en repertorios lexicográficos aparece con mucha claridad. No es invento nostálgico, es parte real del habla de muchas regiones. Hoy se escucha menos en ciudades grandes, sobre todo entre jóvenes. Pero cuando sale, suele salir completa, con olor a mole, a cohetes, a cerveza tibia en cubeta, a madera de sillas rentadas y a tierra levantada por los zapatos de media calle, reunida en un solo lugar. Eso era el mitote. Ruido, sí, vida también. Guaje. Hacerse guaje fue una maestría nacional.
La técnica consistía en entender perfectamente lo que pasaba, y aún así, voltear para otro lado con una serenidad admirable. La expresión aparece registrada en diccionarios del español de México, con el sentido de fingir ignorancia o desentenderse. En la práctica vivía en todas partes, en la casa, en la escuela, en el trabajo y en la política cotidiana de la familia. El niño se hacía guaje cuando la mamá preguntaba ¿quién dejó abierta la llave? El papá se hacía guaje cuando tocaba arreglar la puerta del baño. El hermano mayor se hacía guaje cuando era hora de ir por las tortillas y seguía viendo la tele. Era una frase muy de convivencia estrecha, muy de familia numerosa, muy de casa donde todos se conocían tanto que el acto de fingir inocencia ya tenía hasta nombre propio. En los 70 y 80 sonó mucho en el habla urbana. También era frecuente en ambientes rurales, aunque allí convivía con otras formas regionales. Su fuerza estaba en que servía para señalar una conducta universal, esa flojera elegante de quien espera que otro resuelva. Tiene además un sabor muy mexicano, porque no acusa de frente, se burla. Con el tiempo sigue viva, pero ya no con el mismo brillo que tuvo antes. En muchas voces jóvenes se siente prestada, como palabra heredada de los mayores. Aún así, basta oírla para recordar la sala con sillones forrados, la sopa servida, el control del televisor escondido y la mirada de la madre que ya sabía perfectamente quién se estaba haciendo guaje. Cada familia tuvo a su campeón, y todos lo sabían. Gatazo. Dar el gatazo era aparentar más de lo que se tenía, o lograr que algo pareciera fino, nuevo o costoso sin serlo del todo. La expresión aparece bien asentada en el español de México y dice mucho de un país donde el ingenio para arreglar, disimular y mejorar la apariencia fue casi un arte. En las décadas de crisis, sobre todo en los 80 y parte de los 90, el gatazo estaba por todos lados. La chamarra sintética que parecía de piel, la vajilla que parecía importada, el mueble forrado para aguantar unos años más, el zapato boleado hasta verse casi nuevo. Se usaba para objetos y para personas. Ese traje da el gatazo, el restaurante da el gatazo, la sala ya dio el gatazo con esas fundas. Era una mezcla de crítica y admiración. Hay algo muy mexicano en la expresión. No condena del todo, reconoce el esfuerzo. En una época donde no todo alcanzaba para original, el gatazo también hablaba de supervivencia y buen gusto popular. Tianguis, aboneros, tandas, costureras, carpinteros de barrio y maestros del arreglo rápido sostenían esa economía de lo presentable. La frase aparece en hemerografía, en columnas de espectáculos y en pláticas de mercado. Se movía entre lo social y lo doméstico, entre la carcajada y la necesidad. Hoy se usa menos. El lenguaje del consumo cambió y ahora todo gira más alrededor de marcas, copias y apariencias digitales. Pero dar el gatazo sigue oliendo a sala recién acomodada antes de la visita, a aerosol para muebles, a mantel de plástico bonito y a ese orgullo callado de dejar la casa muy arregladita, aunque el presupuesto anduviera apretado. Apantallar. Hubo una época en que apantallar estaba por todas partes. Se apantallaba con reloj, con chamarra, con carro, con grabadora, con novia, con puestos, con historias y hasta con una forma de hablar medio presumida. La palabra se volvió clave en el México urbano de los 70, 80 y 90. Significaba impresionar, deslumbrar, dejar a alguien boquiabierto, muchas veces con intención de presumir. Y vaya que había con qué. La televisión a color en la sala, la videocasetera recién comprada, el Atari, el modular con luces, el reloj calculadora, el estéreo para poner casetes, los lentes oscuros tipo aviador, la chamarra de mezclilla con parches. Todo eso podía apantallar. El verbo encajó muy bien en años donde el consumo empezó a mostrarse más. En colonias populares y en sectores medios se hablaba de apantallar, porque la apariencia tenía peso social, sobre todo en fiestas, escuelas y noviazgos. También se usaba al revés. A mí no me apantallas,
frase clásica que servía para bajarle el aire al presumido. La expresión tiene una conexión muy clara con la cultura visual de la época. Carteles brillosos, escaparates, anuncios de neón, cajas de cereal con premios, comerciales repetidos hasta el cansancio y una vida donde enseñar lo nuevo importaba mucho. Hoy sigue entendida, pero ya no manda como antes. Suena a otra generación, una que conoció los aparadores del centro, los catálogos de ventas por abono, las tiendas de electrodomésticos con promotoras de fin de semana y la emoción de estrenar algo capaz de apantallar a media cuadra. Las palabras también guardan ese deseo, el de verse tantito mejor ante los demás. Las expresiones de antes tenían eso. Unían la vida práctica con el humor, el campo con la ciudad, la carencia con el ingenio. Y por eso siguen latiendo aunque ya casi no se digan. Todavía faltan varias joyas. Algunas salían en la despedida, otras en el apuro, otras en la burla buena de la escuela o en el lenguaje rápido del barrio. Y todas traen detrás un pedazo muy reconocible de ese México que olía a anís, a sopa de pasta y a asfalto caliente después de la lluvia. Alivianarse. Alivianarse fue palabra de recuperación, de calmarse, componerse, mejorar de ánimo o salir del mal rato. Nieto, México agarró mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XX, y en los 70 y 80 se oyó bastante entre jóvenes, entre adultos y en ambientes muy distintos. Podía usarse para quien se serenaba después de un coraje, para quien salía de una gripa, o para quien por fin entendía que tenía que ponerse las pilas. Ya alivianate, a ver si se aliviana. Con un caldito se aliviana. La expresión tenía una flexibilidad tremenda. En algunos espacios juveniles de los 70, se acercó también al lenguaje de contracultura y de música, pero su vida diaria fue mucho más amplia. Estaba en la casa, en la oficina, en la calle y en el puesto de jugos. Era palabra de remedio y de consejo, de vaporub en el pecho, de té de limón, de caldo de pollo, de suero casero, de una sentada larga para pensar mejor las cosas. En los 90 todavía sonaba con fuerza. La decían madres, taxistas, maestros, compañeros de trabajo y tíos que daban consejos en reuniones familiares. Tenía calor de familiaridad, de frase dicha con la mano en el hombro o con un plato servido enfrente. Hoy sigue viva en ciertos grupos, aunque menos cargada de época. Pero cuando alguien la suelta con ese tono antiguo, uno recuerda luego el botiquín de lámina, la farmacia de barrio, el olor a alcohol y mertiolate, y esa confianza casi doméstica en que con reposo, sopa y regaño suave, cualquiera podía alivianarse. Chipocludo. Chipocludo era una celebración hablada. Algo estaba chipocludo cuando estaba muy bueno, muy bonito, muy lucidor, muy bien hecho. La Academia Mexicana de la Lengua y repertorios de mexicanismos la recogen como voz coloquial intensiva. Y esa pura musicalidad basta para saber que tuvo mucha vida en el habla popular. Es una palabra que entra sonriendo. En los 70 y 80 se oía en ciertos hogares del centro del país y en bocas de adultos que sabían elogiar con gracia. Te quedó chipocludo el mole. Estuvo chipocluda la fiesta. Se ve chipocludo el carro después de la pulida. No era palabra fina, y ahí estaba su encanto. Sonaba a cocina con cazuela grande, a fiesta de pueblo con banda, a comida en domingo, a taller donde por fin quedó bien ajustada la pieza, a pantalón recién planchado antes de la salida. También tenía un aire de generación. No cualquiera la decía. Si la pronunciaba un abuelo, una tía o un vecino mayor, de inmediato la escena agarraba color de antes. Como si la palabra sacara de golpe las sillas de aluminio, el mantel floreado, la vitrina con copas que casi nunca se usaban y la televisión donde sonaban anuncios que hoy ya nadie recuerda. Con el tiempo fue quedándose atrás. El elogio cotidiano cambió de traje y entraron otras palabras más cortas, más globales, más planas. Pero chipocludo todavía tiene brillo, mucho, porque pertenece a una manera mexicana de entusiasmarse sin pena, con el pecho lleno y el gusto a flor de boca.
Una manera muy de antes, sí, pero también muy bonita. Mecate. A todo mecate quería decir rápido, fuerte, con ganas, a gran intensidad. Y pocas expresiones retratan también el impulso mexicano de hacer las cosas con empuje. La palabra mecate viene del náhuatl y nombra una cuerda. Desde ahí saltó a un montón de usos en México. Y en esta expresión quedó convertida en medida popular de entusiasmo, de velocidad y de fuerza. Se oía en fiestas, juegos, trabajos y pleitos. Le dieron a todo mecate, iba a todo mecate, pusieron la música a todo mecate. Servía para el coche, para la carrera, para el baile, para la licuadora y hasta para el corazón cuando algo emocionaba. En pueblos y ciudades funcionaba muy bien porque no necesitaba explicación. Quien la oía entendía el ritmo del asunto. Tiene un sabor clarísimo a segunda mitad del siglo XX. A ferias con juegos mecánicos, a bicicletas sin cambios bajando calles de terracería, a tocadiscos con la bocina tronando, a baile de salón donde la orquesta ya estaba entrada en calor. Los diccionarios mexicanos registran varias construcciones con mecate, señal de lo viva que ha estado la palabra en el país. No es raro, porque durante mucho tiempo el objeto mismo formó parte del día a día, en el campo, en las tiendas, en los patios, en la carga y en la casa. Hoy la expresión se escucha menos. A cambio llegaron otras frases más recientes, pero a todo mecate conserva algo precioso. Suena a vida en movimiento, a ruido franco, a gente entregada a lo que hace, sin cálculo, sin pose, con esa intensidad medio festiva que tantas veces se vivió en el México de antes. Vidrios. Ahí nos vidrios fue despedida de barrio, de pasillo escolar, de taller, de oficina relajada y de esquina donde la plática se alargaba hasta que ya era hora de irse. Era un juego sonoro con "ahí nos vemos". Y en esa broma estaba toda su gracia. Se usó mucho entre jóvenes y adultos desde los 70 hasta los 90. Sonaba rápido, cómplice y un poco travieso, como quien no quiere irse del todo en serio. La decían amigos al bajarse del camión, compañeros al salir de la secundaria, primos al terminar la visita, novios en la puerta y hasta empleados de mostrador cuando ya te conocían de diario. Ahí nos vidrios. Tenía calor humano. Era una de tantas expresiones rimadas o deformadas con humor que le dieron sabor al español mexicano urbano. Junto a otras de la época, mostraba esa costumbre tan nuestra de jugar con la lengua para volver más amable una situación simple. Suena a años de casete, de recados en papelito, de teléfonos fijos con disco, de puertas de herrería, de banqueta como sala extendida. Suena a despedidas largas. También deja ver una diferencia generacional. Antes, el habla cotidiana traía más juegos de rima y más inventiva oral. Hoy, buena parte de ese ingenio se va por otros caminos, en mensajes, memes y frases virales que duran poco. Ahí nos vidrios duró bastante, y aunque ya casi no sale espontánea, en cuanto alguien la pronuncia aparece en la mochila colgada en un solo hombro. El ruido del microbús alejándose, el crepúsculo sobre la colonia y esa promesa sencilla de volver a verse mañana, a la misma hora, en el mismo lugar. Trucha. Ponte trucha. Fue una advertencia esencial del México urbano. Quería decir atento, despierto, al tiro. En los 80 y 90 sonaba por todos lados, sobre todo en ciudades grandes. Las madres la decían antes de salir a la calle, los amigos antes de entrar al metro, los hermanos mayores al dar consejos, y los maestros cuando el grupo ya andaba muy disperso. Era palabra de supervivencia cotidiana. Ponte trucha con la cartera, ponte trucha en el examen, ponte trucha que ahí vienen. Tenía algo de cariño y algo de calle. Su fuerza creció en un país más movido, más lleno de tráfico, más apretado en transporte, más rápido en sus riesgos diarios. Entre combis, peceros, vagones llenos y colonias donde uno aprendía a moverse con ojo abierto. La frase se volvió casi reflejo. ¿Era seco?
Sonaba en la capital, claro, pero también en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca y muchas otras ciudades donde la vida barrial exigía atención. No era lenguaje elegante, era útil. Tiene sabor a lonchera metálica, a pantalón de mezclilla lavado 1000 veces, a puestos de cassette, a vendedores ambulantes subiendo al camión, a papeles importantes guardados en bolsa de plástico dentro de la mochila. Todavía se usa, más que otras de esta lista, pero ya no domina como antes, cuando parecía estar escrita en el aire de la ciudad. Y basta oírla en voz de alguien mayor para sentir otra vez aquella mezcla de afecto y alarma. La voz que te soltaba el consejo antes de cruzar avenida, antes de cobrar la quincena, antes de meterte donde tal vez ya no convenía. Buzo. Ponte buzo caperuso. Fue primo hermano de Ponte trucha, aunque con más música y más picardía. Se le decía sobre todo a niños, adolescentes o personas distraídas, como una advertencia con ritmo de juego. La frase fue muy popular en patios escolares, calles de barrio y pláticas familiares de los 70 y 80. Tenía ese tono entre protector y burlón que tanto se estilaba en México, donde el consejo solía venir envuelto en rima. Buzo quedó asociado a estar listo, atento, despierto. Y caperuso redondeaba la frase con puro sabor oral, como tantas palabras que la gente repite porque suenan bien aunque nunca se detenga a explicarlas. En la escuela servía para casi todo. Ponte buzo caperuso, ahí viene la maestra. Ponte buzo caperuso, te van a ganar el lugar. Ponte buzo caperuso con tus cosas. Era una consigna de infancia. Suena a recreo con pambazos en bolsa, a cuadernos con forro de plástico, a lunch de astintos en torta de frijoles, a patio con rayuela pintada y a prefecto caminando entre filas. También era muy mexicana por otra razón. No humillaba, avisaba. Con el tiempo fue saliendo del habla diaria, quizá porque las nuevas generaciones recortaron mucho la fraseología larga y juguetona. Hoy el consejo viene más directo y más seco. Pero esta expresión conserva una ternura clara. En cuanto aparece, uno recuerda la voz del tío, del hermano mayor o de la vecina que te veía salir con el uniforme planchado y te soltaba la advertencia de siempre, como quien cuida sin hacer mucho aspaviento. Pachuca. ¿Qué Pachuca por Toluca? Fue saludo juguetón, medio disparatado y totalmente recordable. Sonaba a ocurrencia, a rima espontánea, a espíritu pachuco y a una época en que saludar también podía ser un pequeño espectáculo. La frase circuló durante buena parte del siglo XX y tuvo especial brillo en el habla popular urbana. Se relaciona con esa tradición de juegos verbales que se alimentaron del cine, de la radio, de la carpa y del estilo desenfadado de los pachucos. No hacía falta entenderla del todo para usarla. Bastaba el tono. En barrios del Distrito Federal, en el Bajío y en ciudades donde el cine mexicano dejó huella grande, la expresión servía para entrar en confianza. ¿Qué Pachuca por Toluca? Quería decir más o menos ¿qué pasa? O ¿cómo andas? Pero con más gracia. Tiene perfume de época, de saco ancho, de peluquería con brillantina, de zapatos boleados, de bolero en la radio y de conversación echada a perder de tanta risa. También remite a esos años en que la identidad urbana mexicana jugaba fuerte con el habla y con la pose. Hoy ya casi no se escucha fuera de la memoria familiar o de quienes disfrutan rescatar frases antiguas. Y aún así, cuando suena, de inmediato cambia el aire. Entra un humor más viejo, más callejero, más de cómico fino y de saludo sabroso. No todas las frases tenían que ser útiles. Algunas estaban ahí para dar color. Esta era una de ellas. Puro ritmo, pura presencia, puro gusto por decir las cosas de una manera que hiciera sonreír antes de empezar la conversación. Milanesas. ¿Qué milanesas que no visteces? Fue otra joyita del juego verbal mexicano. La frase servía para responder con extrañeza, burla o ligera protesta ante algo que no cuadraba. En los 80 y 90 se oyó mucho en escuelas, vecindades y grupos de amigos.
Era una respuesta de rebote, de rapidez, de esas que se lanzaban casi por deporte. La cocina se metió al idioma de formas muy curiosas, y aquí quedó clarísimo. Milanesas, bisteces, rima, sorpresa, ironía, todo en una sola línea. Se usaba cuando alguien decía algo absurdo, cuando aparecía una exigencia inesperada o cuando simplemente se quería jugar con la conversación. ¿Qué milanesas que no bisteces? Podía equivaler a ¿de qué hablas? O ¿qué te pasa? Pero sonaba mucho más divertido. Tiene sabor a lonchería, a comida corrida, a fritanga de mediodía, a plato de arroz rojo y frijoles de olla. Y quizá por eso mismo encajó tan bien en el habla popular, porque las referencias de la cocina siempre han estado muy presentes en el español de México. No fue una frase tan extendida en todo el país de la misma manera. Sonó más en ambientes urbanos del centro, y sobre todo en generaciones que crecieron entre programas de comedia, recreos largos y amistades donde la lengua era parte del juego. Ahora casi no aparece. Cuando alguien la dice, suele ser por nostalgia o por puro gusto de rescatarla. Y vale la pena, porque en esa tontería encantadora se resume una costumbre muy mexicana, la de retorcer una frase común hasta volverla memorable y dejar que el humor haga todo el trabajo. Sorbete. Ya valió sorbete. Fue durante mucho tiempo la forma simpática de anunciar un desastre. No definitivo para la historia del país, claro, pero sí lo bastante serio para arruinarte el día. Se decía cuando el coche ya no arrancaba, cuando el pastel se echaba a perder, cuando se iba la luz antes de la novela, cuando reprobabas una materia o cuando la visita ya venía en camino y la casa seguía patas arriba. Era fatalismo en versión doméstica. Su fuerza estaba en el eufemismo. La gente sabía que detrás venía otra palabra mucho más brava, pero sorbete la suavizaba y la hacía circular en casa, en la escuela y hasta en la oficina sin tanto problema. En los 70, 80 y 90 se oyó bastante, sobre todo entre adultos que crecieron en ambientes donde el lenguaje fuerte se administraba según la hora, la mesa y la presencia de los niños. La expresión tiene algo muy de refresquería antigua, de carrito de helados, de vasos escarchados, de sorbete como palabra vieja para lo que se chupa lento mientras el calor aprieta. Quizá por eso suena tan de antes. Aparece en la memoria oral de muchas familias y todavía se asoma en labios de quienes aprendieron a quejarse con ingenio. Hoy fue quedando detrás de fórmulas más directas, pero ya valió sorbete. Conserva una elegancia popular que merece cariño. No escandaliza, no presume rudeza y aún así transmite con exactitud esa sensación tan conocida de ver cómo un plan se desmorona frente a uno mientras suena el teléfono, ladra el perro y el arroz ya se pegó al fondo de la olla. Bolón. De bolón ping-pong era orden, prisa y rutina cotidiana. Se usaba para pedir que algo se hiciera rápido, sin rodeos, casi de inmediato. Muchas madres mexicanas la soltaron miles de veces. Ve por el pan de bolón ping-pong. Haz la tarea de bolón ping-pong. Tráeme el mandado de bolón ping-pong. Y el niño ya sabía que no había espacio para el paseo ni para el juego en el camino. La frase tuvo mucha vida en casas de los 60 a los 90, tanto en ciudad como en pueblo. Era muy útil en una vida donde todo se hacía a pie, en camión o en bicicleta, y donde cada vuelta contaba porque había que ir por tortillas, pagar el recibo, dejar una razón o comprar medio kilo de azúcar. Bolón ya estaba asentado como rapidez, y el ping-pong remataba con sonsonete. Ahí se nota otra vez el gusto mexicano por el ritmo oral, por la frase que entra al oído y se queda. Tiene olor a tienda de la esquina, a caja registradora antigua, a jabones apilados, a bolsa de mandado tejida, a monedas sudadas en la mano y a carreras de niño por la banqueta. La expresión se fue apagando con el tiempo. Tal vez porque cambiaron los ritmos de casa. Tal vez porque desaparecieron muchos mandados pequeños de a diario. Tal vez porque el lenguaje empezó a acortarse por otros rumbos. Pero sigue siendo una frase preciosa. Trae consigo la imagen de una infancia útil,
de esas donde los niños sabían hacer encargos, pedir fiado con vergüenza controlada y volver de bolón ping-pong antes de que la sopa se enfriara. Chiras pelas, era negación tajante con un toque burlón. Sonaba rotunda, medio cantadita, y dejaba claro que la respuesta ya estaba cerrada. Se usó bastante en el habla coloquial del centro del país y aparece recogida en repertorios de mexicanismos como una manera de decir que no, que nada, que de ninguna forma. En la práctica era muy de patio escolar, de negociación casera y de juego entre amigos. ¿Me prestas tu bicicleta? Chiras pelas. ¿Sí me das chance? Chiras pelas. Era negarse con estilo. La frase cargaba un sabor muy de barrio, muy de tiempos en que las conversaciones rápidas estaban llenas de frases hechas y de respuestas con música. Tenía algo de reto y algo de carcajada. Se oía en los 70 y 80 entre niños y adolescentes, pero también en adultos juguetones. En la escuela funcionaba de maravilla, sobre todo en el mercado constante de intercambios, estampitas, canicas, cómics, plumones perfumados y permisos improvisados. No fue igual de común en todo México. Sonó con más claridad en ciertas zonas del centro y el altiplano, mientras otras regiones preferían sus propios giros. Aún así, su huella está bien viva en la memoria de mucha gente. Hoy casi no sale. Y da pena, porque tiene chispa. En cuanto la oyes, vuelve el salón con ventilador ruidoso, la libreta llena de papelitos doblados, el timbre del recreo, el trueque de tazos, y esa manera deliciosa de negar algo sin dejar de jugar. Así se hablaba mucho antes, a punta de ingenio. Relajo. Echar relajo. Tal vez no ha muerto del todo, pero sí perdió mucho del sabor que tuvo durante décadas. Antes nombraba una forma muy concreta de convivir, de bromear, de romper la seriedad con ruido, risa y confianza. En escuelas, talleres, oficinas y reuniones familiares se oía a diario. Ya están echando relajo. Dejen el relajo. Con ustedes todo es relajo. La asunto 200 frase no hablaba solo de desorden, hablaba de ambiente. El relajo mexicano tenía escenario propio. El pupitre empujado tantito, el compañero imitando al maestro, la prima contando algo en la cocina mientras las otras limpian nopales, el velador platicando con el de la tienda, los trabajadores bajando un momento la guardia entre broma y broma. También era muy visible en fiestas y posadas. Había relajo en la piñata, en la fila de los tamales, en el karaoke improvisado, en la sobremesa larga, en la broma al cuñado que llegaba tarde. La palabra sigue entendida, claro, pero en muchas voces jóvenes suena más plana, menos cargada de vida comunitaria. Antes el relajo nacía de convivencias largas, de tardes enteras compartidas, de barrios donde todos se conocían y siempre había pretexto para detenerse a platicar. Por eso la expresión despierta tantas imágenes. El mantel de plástico, el refresco de sabor, el radio de pilas, el techo de lámina resonando con la lluvia, el patio lleno, las carcajadas de fondo. Echar relajo era perder el tiempo un poco. ¡Y qué bendición! Porque en ese relajo vivía una parte esencial del México de antes. Uno donde la conversación se estiraba, la visita no tenía reloj estricto y la risa ocupaba un lugar central en la vida diaria. Las palabras viejas hacen algo curioso. Cuando regresan, no traen solo significado. Traen cuartos, banquetas, olores, radios prendidos, tiendas con piso de mosaico, domingos de mercado, pasillos de escuela, trabajos cansados, regaños con humor y una forma de convivir que ha cambiado muchísimo. Por eso duele un poquito cuando se van quedando arrumbadas, como esas vajillas que ya casi no se usan o esas fotos guardadas en cajas de zapatos. Quien creció en México entre los 60 y los 90 sabe de qué hablo. Sabe que una expresión podía pintar completo al vecino, a la tía, al maestro, al chofer, al puesto de la esquina o a la tarde entera. Y todavía falta la sorpresa, una palabra que tuvo mucha fuerza, que sonó en saludos, en televisión, en radio, en plática callejera,
y que durante años fue una llave instantánea para entrar en confianza. ¿Qué húbole venía de ¿qué hubo?, apretado por la rapidez del habla hasta volverse una sola pieza. Durante décadas funcionó como saludo cercano, muy mexicano, muy de cuates. Antes de que los 90 la revivieran con enorme visibilidad en televisión y cultura pop, ya llevaba mucho tiempo circulando. Se oía en barrios, cantinas, mercados, oficinas y encuentros casuales de banqueta. ¿Qué húbole, compadre? ¿Qué húbole, mano? ¿Qué húbole? ¿Qué cuentas? Tenía una ventaja enorme. Abría la conversación con confianza inmediata. La expresión recoge muy bien el carácter oral del español mexicano. Esa costumbre de contraer, jugar y acomodar las palabras para volverlas más rápidas y más cálidas. No es una invención reciente. Es una forma viva que fue agarrando distintos momentos de popularidad. En los 70 y 80 estaba muy presente en la calle y en la comedia popular. En los 90 volvió a tomar reflector y luego empezó a gastarse, precisamente por exceso de uso y por el cambio generacional. Hoy se reconoce de inmediato, pero ya no suena tan fresca como entonces. Trae detrás otra época, de charlas en la puerta, de llamadas al teléfono fijo, de visitas sin mensaje previo, de encuentros en el mercado donde el saludo todavía abría una conversación larga. Y eso la vuelve entrañable. Porque más allá de la palabra, lo que revive es la cercanía. Ese México donde saludar no era trámite, era tiempo compartido. ¿Cuál de estas expresiones se escuchaba en tu casa o en tu barrio? Deja tu me gusta y suscríbete para seguir recordando juntos el México de antes. Comparte este video con alguien que todavía hable como se hablaba aquí.